Domingo 21 de noviembre del 2021, a nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Nayarit, México, le damos la más cordial bienvenida. Le invitamos amablemente pueda acompañarnos hasta el final de esta enseñanza. Asimismo, le invito que pueda, juntamente conmigo, elevar la siguiente oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por la amistad que nos has concedido. Un día dijiste que ya no vamos a ser siervos tuyos, sino tus amigos. Por el gran amor que has demostrado en la cruz, gracias, Padre. El último canto que hemos entonado es una acción de gracias a ti, Señor. Gracias por lo que has hecho por nuestras vidas. Gracias por habernos hallado, Dios. Gracias por habernos y estarnos restaurando. Ahora queremos seguirte suplicando que tu palabra continúe transformando nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a entenderla, bendito Espíritu Santo. Permite que nuestra mente pueda retenerlo y que tú nos traigas esa palabra en el momento propicio y que el fruto para el cual se ha enviado se produzca en nosotros. Abre la palabra para nosotros en esta mañana y abre nuestro corazón para él. En Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme al libro de Esdras. Esdras capítulo 1. Vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 5. Dice la bendita palabra de Dios. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Puede tomar asiento. En esta mañana quiero compartir con todos ustedes un mensaje, creo que pocas veces lo hemos hecho, pero es un mensaje de carácter devocional, pero doctrinal y devocional a la vez. Tiene una parte de ambos. Dirían mis profesores de homilética, solo debe haber un propósito, pero se pueden combinar. Este mensaje es parte de la serie que hemos titulado Principios Bíblicos para Vivir Mejor. De hecho, el título de esta enseñanza es Dios cumple siempre sus promesas. Todo el libro de Esdras, incluido el libro de Nehemías, Ageo y Zacarías, constituyen la prueba palpable como registro histórico, probablemente aunque sea religioso, pero apela a algunas cuestiones históricas que algunas de ellas en esta mañana quiero tocar. Pero Dios cumple siempre sus promesas. La historia que nosotros vemos a través de la vida de Esdras y los que participan en ello, nos pone en evidencia o nos muestra tres maravillosas y grandes razones que son sólidas, a través de las cuales podemos confiar totalmente que Dios va a cumplir con lo que nos ha prometido. Si usted hace un recuento de todo lo que ha sucedido,
antes de llegar al libro de Esdras, se puede resumir en pocas palabras: tragedia, esclavitud, sufrimiento, juicio, disciplina. Pero también podemos hablar, cuando se trata de Dios, cuando uno pertenece a Dios, la disciplina no es el final del camino. El juicio, el castigo que uno pueda recibir tiene una intención en las manos de Dios. La intención de Dios es restaurar. La intención de Dios es limpiar, purificar. El libro de Esdras nos muestra el cumplimiento de varias promesas que Dios había hecho en distintos años al pueblo de Israel. Quiero hablarle de 3 grandes razones que nunca debe olvidar, a través de las cuales usted puede creer con toda seguridad en las promesas de Dios, en el Dios que le promete vida eterna, salvación, paz, gozo y todo lo que Él nos ofrece. Yo no sé si alguna persona a usted le ha hecho alguna promesa y usted tuvo que sentarse porque pasó el tiempo y no cumplió con ello, o hasta la fecha quizás no le han cumplido. Yo recuerdo de niño, y probablemente me va a escuchar mi mamá y mis hermanos, pero yo recuerdo de niño, en la primaria sobre todo, que mi padre una vez nos hizo una promesa a mi hermano gemelo y a mí. Nos dijo: si salen de la primaria sin reprobar ningún año, les voy a comprar un reloj. Él se refería a esos relojes típicos de Casio, los más comunes de Casio. No, pues nos emocionamos, le echamos ganas. Y pues no contábamos que iba a llegar otro hermano a la familia. Entonces cuando llegó otro hermano, pues implica mayores necesidades y gastos económicos. Entonces la promesa que mi papá nos hizo no se pudo concretar. Y yo recuerdo que varios años le llegué a decir a mi papá: oiga papi, usted me prometió que si salía de la primaria me iba a comprar un reloj de esos Casio. Dijo: pero pues no se ha podido, mi hijo. Y pues cuando trabaje se va a poder comprar todos los que quiera. No, le digo: pero pues usted me prometió eso. Pasó el tiempo y ahora que yo soy padre, entendí las razones por las cuales mi papá no logró concretar esa promesa. No es que no quiso, pues es que fuimos 6 chamacos, imagínense, y solo él trabajando. Mi mamá lo apoyaba. Un día a mi mamá se le prendió el foco. Alguien le dijo ahí que podía tener su propio refri y la coca le podía dar un buen precio y vender refrescos. Entonces empezó a vender refrescos y a través de esa manera pues no nos desatendía y estaba en casa y pues contribuía un poquito con ciertos gastos de la casa. Aparte, en ese tiempo mi papá estaba construyendo la casa, entonces gran parte del dinero era para nuestras necesidades y a la vez iba a la construcción. Ello no permitió que concretara su promesa. Sin duda alguna todos hemos enfrentado eso, promesas que a veces por distintos factores no ha sido posible que nos cumplan. Pero Dios no es así. Dios, cuando promete algo, Él no tiene escasez de recursos. A Él no se le pasa el tiempo. Él no improvisa. Para Él no hay sorpresas. Él hace perfectas las cosas. El libro de Esdras muestra de una manera magistral cómo el Dios Todopoderoso cumple como hombre de honor y de palabra lo que Él ha prometido. Si usted lee todo el libro de Esdras, léalo con estos anteojos. Dios siempre cumple lo que promete. Y en Esdras está mostrando de una forma palpable cómo Él cumple. En este primer capítulo del libro de Esdras, resumimos 3 grandes razones. En realidad voy a hablar de 3 virtudes divinas o 3 atributos divinos que garantizan que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. En primer lugar, de los versículos 1 al 2, aunque eso lo puede localizar en gran parte de la Escritura y en el resto del libro de Esdras, pero quiero usar estos 2 primeros textos del capítulo 1 como base para describir la primer virtud o atributo divino que no debe darnos lugar a duda que Dios va a cumplir lo que ha dicho. En primer lugar, Dios es soberano. ¿Qué significa cuando decimos que Dios es soberano? Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Él gobierna por sobre todos. Él tiene el poder, la administración
reyes, principados, todo lo que va a decir la Escritura. Es decir, alguien que tenga poder, Dios está por sobre todos ellos, absolutamente por sobre todos. No hay nadie sobre Él. Él decide, Él tiene la última palabra en todos los aspectos de nuestra vida. Él es soberano en ese sentido, es el gobernante perfecto. Hay una creencia que no es bíblica y que si usted la ha escuchado o si aún acaso la llega a sostener, permítame decirle lo que la Escritura enseña con respecto a eso. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto en el Edén, no le entregaron el gobierno del mundo a Satanás, no. Lo que sucedió es que permitieron que el gobierno que se les había encomendado fuese contaminado y se erigiera a la par otro sistema de gobierno usurpador. Pero no le entregaron el gobierno a Satanás, Dios siempre ha tenido el gobierno del mundo. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y reiterados salmos, Dios es el que decide, Dios elige, Dios está sobre los cielos, Dios es excelso, su consejo permanece para siempre. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero al final Dios es el que tiene la última palabra. Eso no ha cambiado. Así que si usted llega a pensar que el mundo está bajo el diablo y que el diablo tiene el dominio y gobierno, es una enseñanza equivocada, es un concepto equivocado. La Biblia dice que Dios ha estado y siempre va a estar, mientras este mundo dure, al control y al gobierno de Él, porque Él es el dueño y creador. El dueño y creador jamás ha cedido ni al hombre ni a cualquier ser espiritual las llaves o el dominio de lo que es la creación en el amplio sentido de la palabra. Ha compartido a modo de mayordomía y coadministración en ciertos aspectos, pero nunca ha entregado ese gobierno y que Dios se haya desentendido. Eso no ha sido tal cosa. Dios sigue siendo soberano. ¿Cómo lo sabemos? Voy a desarrollar ahora sí, explicando estos dos textos. En primer lugar, podemos decir que como Dios es soberano, Él pone y quita reyes, Él pone y quita autoridades. Cuando usted inicia leyendo lo que dice Esdras, en el primer año Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra. Hasta ahí voy a dejar. ¿Qué sucedió en este periodo de la historia? Antes de que llegara el imperio medo-persa, estaba el imperio babilónico. El imperio babilónico duró poco más de 5 décadas, si no es que 6. El imperio babilónico fueron los que llevaron a las últimas 2 tribus, Judá y Benjamín, llamado Reino del Sur. Fueron las 2 últimas tribus que fueron llevadas a esclavitud fuera del territorio o de lo que se llama la tierra prometida. Les expliqué en alguna ocasión de forma breve, la tierra prometida es de Dios, Él es el dueño, y Él había hospedado a varios grupos de gente, heteos, jebuseos, fereceos, pero se comportaron de mala manera con el dueño, que el dueño les tuvo que pedir que le regresaran el territorio. El arrendador sacó a los inquilinos, porque los inquilinos no cumplieron. Aceptó a otros inquilinos, en este caso el pueblo de Israel, y les dijo cómo debían comportarse en el territorio que es de él. Ellos no accedieron. Deuteronomio 28 dice eso, por cierto. Dios entonces, cuando le da a esos inquilinos, no cumplen, y Dios utiliza diversos pueblos, y más que pueblos, imperios, fuerzas muy grandes, políticas, económicas, militares, para disciplinar a su pueblo. El primer gran imperio que Dios utilizó para disciplinar a las 10 tribus de Israel, recuerden que el reino se divide en 2 partes, después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam, 931 a.C., se divide en 10 tribus por un lado y 2 por otro. Esas 10 tribus logran sobrevivir unos cuantos siglos, pero ofenden tanto al Señor que Dios les manda la disciplina a través del imperio más cruel que se ha gestado en el Medio Oriente, al menos en esos tiempos, el imperio asirio. Asiria lleva a las 10 tribus y durante 150 años
Judá logra resistir sin ser acabado por esos grandes imperios. De hecho, Asiria quiso llevar a Benjamín y Judá, el reino del norte, y no lo pudo hacer porque Dios los protegió. Sennacherib fue uno de los que derrotó a Dios y no permitió que fueran llevados los de Judá. Dios protegió a esa pequeña nación. Era literalmente estar hablando de una hormiga contra un elefante, y Dios protegió a Israel en aquella ocasión, particularmente a Judá. Pero Judá se confió y empezó a ofender al Señor. Tal es así que los últimos hijos de David que gobernaron hicieron tantas cosas muy malvadas, tan perversas, se ofendieron al Señor, que Dios decidió que era momento de disciplinarlos, que no podían estar más en la tierra prometida que fluye leche y miel, que necesitaban aprender a valorar lo que Dios les había puesto en las manos. Así que fue necesario que desalojaran la casa y los sacó fuera de la casa. ¿Qué mano utilizó? ¿Cuál fue la vara de corrección? El imperio babilónico. El imperio babilónico, por cierto, Dios a través de Isaías y Jeremías le dijo al imperio de Babilonia: te voy a permitir que los disciplines, pero ten mucho cuidado en todo lo que haces. Te advierto que si te excedes en tu violencia, voy a castigarte también a ti. Hoy se cumple eso en el libro de Esdras. Cuando uno lee el libro de Esdras, y si uno estuviera en esa época y escucha las noticias, Babilonia cayó. ¿Recuerda usted cuál fue el último episodio del imperio babilónico? Fue aquella borrachera en la que sacaron los vasos sagrados y el Belsasar empezó a beber en los vasos, y aparece la mano y escribe en la pared: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Es decir, tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto. Esa noche dice que cayó el imperio de Babilonia. Esa noche entregó Dios el gobierno, la batuta, a otro ser humano. Dios quitó a Babilonia, año 538, 539, siglo VI antes de Cristo. Quitó a Babilonia y entregó el gobierno en manos de Ciro, los medos y los persas. Los medos y los persas eran, antes de eso, pequeños reinos, o bueno, no tan pequeños, que estuvieron creciendo a la par del imperio babilónico. De hecho, en algún momento colaboran con el imperio babilónico en algunas cuestiones económicas y políticas, pero a la larga, como se excedieron los babilonios, ofendieron a Dios, Dios ya les había dado la advertencia, y es así que Dios entrega en las manos de Ciro el imperio babilónico. Por eso dice Ciro en el versículo 2, el Dios de los cielos me ha entregado todos los reinos. Ahora bien, esta lectura que nosotros hacemos en el libro de Esdras, debemos entender algo. Es un escritor bíblico que en ese momento está interpretando la historia desde sus propios ojos y desde su propia fe, desde su propia teología o su forma de concebir a Dios en su vida. Para él lo que está aconteciendo es Dios trabajando, es el Dios todopoderoso actuando en favor de Israel. Hay un documento histórico que usted puede verificar en internet, se llama el Cilindro de Ciro. Es un documento que se puede consultar distinta información, ha sido traducido. Ese documento dice parte de lo que relatan algunos escritores bíblicos con respecto a las conquistas y a la política que Ciro empleaba. Ciro fue un hombre muy astuto políticamente hablando. A diferencia de Babilonia, lo que fue Ciro fue una persona diplomática. Los babilonios decían: hay que sacar lo mejor de la nación y dejar lo peorcito y llevarnos lo mejor a Babilonia. Ciro tenía otra política. Ciro decía: no hay que esclavizarlos, hay que dejarlos que regresen a casa, que construyan sus hogares, que construyan sus templos, que se establezcan, que se sientan cómodos. Más vale tener lealtad por amistad que por temor y que por mano dura. Así que les da la oportunidad. Es interesante porque esa política que Ciro está haciendo, ¿sabe qué estaba manifestando? Lo único que estaba manifestando es quién realmente gobierna. ¿Quién gobernaba, Ciro o Dios? Porque Dios había dicho que iba a dejar regresar a los israelitas. Ciro, sin pretenderlo, utiliza las políticas de repatriación, de reconstrucción de ciudades y de templos, así como dar libertad a las personas. Esa es una promesa que Dios había hecho por lo menos unos 50 o 60 años antes a Israel.
Jeremías 29 es uno de los capítulos claves al respecto, al igual que Isaías capítulo 45, capítulo 14 y capítulo 44. Ahí Dios le dice a la nación: te voy a restaurar, te voy a mandar fuera, te voy a disciplinar, pero cuando se cumpla el tiempo que yo tengo establecido para ti, te voy a regresar. Donde estés te voy a traer y te voy a reunir otra vez. Es interesante lo que está pasando con Ciro, porque si vemos las manos que mecen la cuna, es la mano de Dios. Pero ¿sabe qué es interesante? Que la gente piensa que son ellos. Si usted le preguntara a Ciro en aquella ocasión sus grandes políticas que dieron mucho resultado para tener la lealtad de todos esos reinos, o de la gran mayoría, y con ello evitar revueltas o posibles movimientos rebeldes, él le diría que fue algo que se le ocurrió, que fue algo que él estudió, que examinó el imperio babilónico y se dio cuenta que el temor, que la intimidación y todos esos actos violentos no eran la forma de gobernar. Y él, como sintió el llamado del dios babilonio, Marduk, porque eso dice el cilindro de Ciro, históricamente hablando, él, según recibió de parte de un dios pagano llamado Marduk, la encomienda que ese dios le llamó y le dijo que él lo nombraba como el regente del mundo, que él iba a restablecer la paz que Babilonia había perturbado. Entonces la lectura que está haciendo, la interpretación que está haciendo Esdras dice, aunque Ciro piense que es ese dios Marduk, no es Marduk, dice Esdras, es el Dios de los cielos. El reporte que se escribe no lo escribió directamente Ciro, se lo encomienda a otras personas. Dentro de ellos van a decir que se lo encomendó precisamente a gente del pueblo de Israel. Y muy probablemente algunos piensan que participó precisamente Esdras. Esdras es un estudioso de la palabra. Es lo que va a hacer. Esdras es el primer escriba de la historia. Los escribas que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento, el primero que se menciona en la Escritura es Esdras. Un maestro muy versado en el Antiguo Testamento, sabía el hebreo, pero también hablaba una variante del hebreo, que es el arameo. Cuando Israel es llevado por los asirios, empiezan a desarrollar el idioma arameo, y aquí en Babilonia, cuando llegan los medos y los persas, lo que es el idioma ha sufrido una variante. Ya no es hebreo, no todos hablan hebreo, ahora hablan arameo, una variante del hebreo. Esdras, en este caso, para poder comunicarse o comunicarles la acción de Dios que está llevando a cabo en términos políticos, esta es una acción que nosotros quizá muy pocas veces hemos visto en nuestros contextos. ¿Se imagina que Dios gobierne a través de nuestros políticos? Sería algo bastante evidente en la manera en la que procederían. ¿Cómo procederían? Con honestidad. Procederían con buenas acciones, con acciones que realmente den resultados, no como los hemos conocido a muchos de ellos. Algunos se han vestido según, como entre comillas, mal usado el término, como mesías, como si ellos fueran a salvar al mundo, a México y demás. Y no ha sido el caso, porque han querido hacer algo distinto usando lo mismo y no se puede. O se transforman o utilizan algo sólido como es el consejo divino, o simple y sencillamente pueden utilizar Escritura o Biblia como pretexto y nunca van a ocurrir las cosas. En el tiempo de Esdras, lo que él está viendo es un Dios que gobierna, un Dios que no está limitado por las cuestiones políticas, económicas. Es un Dios que no necesita que todo política, social y económicamente esté en buenas condiciones para que él haga lo que haga. Él no necesita que todos estén de acuerdo con él. Él no necesita que gobierne el mejor hombre, porque Dios puede hacer lo que Él quiera, dice la Escritura. Y aquí nos está mostrando Esdras. Ciro cree que gobierna y que sus políticas son meramente humanas, pero no lo son. Dios ha influido sobre el corazón de Ciro. Dios inspiró, en el sentido de la palabra, a Ciro para que Ciro escogiera medidas políticas que se alinearan a los deseos divinos. Eso es lo que está sucediendo. Cuando dice el escritor bíblico que lo que Ciro va a hacer era para cumplir lo que Dios había dicho por boca de Jeremías. ¿Qué había dicho por boca de Jeremías? Usted puede leer en Jeremías 29, versos 10 y 14, lo que Dios había dicho. El verso 10 de Jeremías 29 dice: después de que se cumplan los 70 años te voy a traer, te regreso a tu casa.
Por cierto, se han cumplido cerca de 70 años. Del año 605, que fue la primera vez que Babilonia llevó gente de Israel esclava, hasta la reconstrucción del templo en el año 536 antes de Cristo, se cumplen aproximadamente 70 años, cerca de 70 años. En ese tiempo Dios le dijo eso. Ciro entonces, aunque sin él pretenderlo, y eso sucede continuamente, gente que gobierna, que sin ser cristianos, sin ser hombres de fe, sin ser temerosos de Dios, terminan eligiendo decisiones que se alinean a la voluntad de Dios, y ellos ni cuenta se dan. Eso hizo Ciro. ¿Por qué? Porque Dios está gobernando la historia. Ese es el aspecto de un Dios soberano. Él encamina la historia hacia sus propósitos. No hay nada que ocurra en nuestras vidas que quede fuera del propósito divino. Todo lo que ocurre en cuestión de nuestra vida está encaminado por Dios. Dios lo pone en marcha, lo toma todo. Cada evento, situación, circunstancia difícil, aguda, triste, lamentable o de cualquier índole que se presente en nuestras vidas, no es otra cosa que un engrane que Dios va sumando a todo un proyecto y que va encaminándolo hacia su perfecta voluntad. Eso ocurre en nuestras vidas. Ese es el Dios soberano que muestra en la historia de lo que es Esdras, de toda esta etapa. Es el cumplimiento. Hoy es el día, diría Esdras, en el que Dios está cumpliendo lo que nos prometió. Hoy se está viendo palpable. Si alguien dudó que Dios iba a hacer las cosas, si alguien pensó las cosas están mucho peor que antes, no creo que nada cambie, porque todo parece lucir o igual o peor. Nada ha cambiado. Sin embargo, aunque nosotros no lo miremos, Dios sigue trabajando tras bambalinas. Dios sigue actuando. A veces no hace tanto ruido, pero Él está trabajando en favor nuestro, en favor de sus proyectos, de sus propósitos. A veces es evidente y otras veces no lo es, pero no significa que Dios no esté actuando. Dios sigue trabajando. Dios a través de Ciro cumple varias profecías, por cierto. Por lo menos les voy a mencionar 3. La primera de ellas, juicio sobre Babilonia. Fue anunciado por Jeremías 25, verso 12. Esa es la primera profecía. Segundo, reconstrucción del templo. Lo dijo en Isaías 44, 28. Tercero, la liberación del pueblo de Israel. Lo dijo en el capítulo 45 de Isaías, versículos del 1 al 4. 70 años tuvieron que esperar. Por cierto, el nombre de Ciro, Dios anticipa en una profecía poco más de 150 años antes de que naciera Ciro, se le menciona por nombre. Eso es asombroso, porque Dios antes de que Ciro naciera dijo: Ciro va a liberar a mi pueblo y Ciro va a reconstruir mi templo. Y Esdras 1 dice: hoy se cumple esa profecía. Ciro, rey de Persia, ha mandado que seamos libres, y Ciro, rey de Persia, ha hecho un documento político con el poder político, económico y militar. Está cumpliendo una ley de Dios. Dios lo ha puesto y Dios le está dirigiendo el paso a Ciro. Y Ciro, como el mayor gobernador de ese imperio en aquel momento, cumple una promesa. Dicen algunos, Josefo, el historiador judío, dice que probablemente Daniel, recuerda usted que Daniel estuvo en el imperio babilónico y en el imperio medo-persa. Dice que probablemente Daniel fue el que le acercó los rollos a Ciro y le mencionó y le mostró: tu nombre aparece mucho antes de que tú nacieras. Aquí lo dice en Isaías capítulo 44 y capítulo 45. Dicen algunos que eso pudo haber tenido un impacto favorable en el corazón de Ciro. Si él ya de por sí creía que su dios Marduk lo había asignado como regente del mundo de paz, sin duda alguna, cuando él vio en los escritos judíos, muy respetables por cierto dentro de la literatura de aquel tiempo, si él vio, aún el Dios de los judíos respalda y secunda mi gobierno. Eso, ¿ha visto usted la gente de hoy día, los políticos, cuando le dicen tú vas a gobernar? Sobre todo algunos grupos de nuestros hermanos evangélicos que son muy dados a profetizar que Dios te ha levantado y que te ha puesto a ti como luz en este momento. ¿Ha visto cómo se ponen los políticos cuando les anuncian que son los arropados de Dios para el momento? Se sienten soñados, se vuelven hasta amables, tratan de hacer lo que no son, tratan de hacer cosas que no han hecho antes.
porque se sienten embestidos de un respaldo divino que muy pocas veces en realidad hacen justicia. Imaginen cómo se puso Ciro. Él cumple fielmente. Cerca de 200 años, su nombre es mencionado en una profecía. ¿Quién otro puede hacer eso sino alguien que gobierna la historia? Alguien que conoce el pasado, el presente y el futuro. Él anticipó. Mucho antes de que naciera Ciro, ya se había escrito su nombre y lo que iba a ser. Y hoy día, dice Esdras, Ciro está cumpliendo con lo que Dios dijo. Aunque Ciro no fue un hombre de fe, pero estaba cumpliendo con lo que Dios había mandado. Lo que Ciro decidió de forma amable, con buena voluntad, nadie forzó a Ciro. Ciro eligió sus decisiones de manera voluntaria. Eso debemos entenderlo en cuestión del gobierno de Dios. Dios cumple sus propósitos sin forzar a nadie. Dios mueve corazones, despierta, inspira, influye, pero al final cada uno de nosotros participamos a través de nuestra voluntad para que Dios cumpla su propósito. A Ciro nadie lo obligó a hacer lo que hizo. Él decidió hacerlo porque pensó que era lo mejor y vio que las medidas políticas que estaba eligiendo eran las mejores, pero ¿sabe qué? Era únicamente la mano de Dios que le decía, por este rumbo tienes que ir. Así trabaja nuestro Dios. Nuestro Dios encamina acciones. Mire qué dice la Escritura. Daniel capítulo 2, verso 21. Leo desde la Nueva Biblia Viva, desde el 2008. Lo que pasa en el mundo está bajo su control. Él quita reyes y coloca a otros sobre sus tronos. Él da a los sabios sabiduría y a los entendidos su inteligencia. ¿Sabe quién dijo eso? Lo dijo Nabucodonosor después de haber quedado medio loco y Dios lo restauró. Le quitó primero el gobierno y luego lo restauró. Si usted recuerda la historia en el capítulo 2 del libro de Daniel, dice que un día estaba parado, ya le habían advertido, ten cuidado en atribuirte algo que no tú hiciste. Un día dice que se puso a caminar y vio la gloria, la magnificencia de Babilonia y dijo en su corazón, Nabucodonosor, ¿quién hizo esto sino yo? Y dice que de ahí le quitaron la cordura y fue a vivir como animal 7 años. Disciplina. Cuando recuperó su conciencia, recuperó su gobierno y dijo estas palabras: Dios hace lo que le place, Dios gobierna, Dios controla, Él da sabiduría, Él quita, Él pone. Dios tiene el control porque Él es soberano. Pero no solo eso, la segunda virtud que permite tener certeza de que Dios va a cumplir su propósito, no solo es que Dios gobierna, porque Dios puede gobernar y puede hacer sus propósitos. La segunda virtud de Dios es porque Dios es todopoderoso, o la palabra que se utiliza para ello es omnipotente. Como Dios tiene todo poder, ese poder, ¿saben para qué lo utiliza principalmente Dios? Para cuidar de los suyos, particularmente los débiles. Dios cuida de los suyos a través de distintas formas. Israel fue desmantelado cuando fue llevado cautivo tanto por los asirios como por los babilonios. No tienen ejército, no tienen ciudad, no tienen protección. Muchos de ellos lo perdieron absolutamente todo. Parece que no hay esperanza. No hay recursos para organizarse. Si ellos pretendieran buscar su libertad, no pueden hacerlo. Sus captores son más fuertes que ellos. ¿Quién entonces los podrá liberar de ese duro yugo que tenían? Dios los liberó a través de Ciro. A través de Ciro Dios muestra su poder. A través de él Dios les muestra su bondad. Israel no sufrió del todo mientras estuvo cautivo como esclavo en Babilonia. Prueba de ello es la muestra de Daniel y sus amigos. Estuvieron en un estatus político, participaron en el gobierno babilonio y medo-persa. Sin embargo, algo interesante que ocurre durante su cautividad es que Dios les había dicho, aún en su cautiverio, si me obedecen, les va a ir bien. Jeremías, otra vez 29, versículos del 4 al 7, Dios les dijo en Jeremías 29, del versículo 4 al 7,
Si obedecen lo que les digo, si se rinden sin pelear, si obedecen mi palabra y se entregan voluntariamente a los babilonios, a nadie le va a ir mal. Si ustedes van a esa tierra y no creen las mentiras que están diciendo otras personas, porque había otros disque profetas que le decían a la nación que tenían que luchar contra Babilonia, que no tenían que someterse, que lo que Dios estaba diciendo, o que Jeremías estaba diciendo, de que la nación iba a ser llevada 70 años a Babilonia, algunos decían, no, es mentira. Dios nos va a dar paz, Dios nos va a dejar en esta tierra, Dios nos va a dejar seguir haciendo nuestras vidas como lo hemos venido haciendo. El problema era que habían estado ofendiendo continuamente al Señor. Dios entonces les dijo, los voy a disciplinar. Pero hubo gente que dijo, es mentira, viva como usted quiera, disfrute la vida. Es mentira de que Dios vaya a juzgarlo. El escritor de Eclesiastés dice, tome placer tu corazón sobre todas las cosas. A los jóvenes les dice, haz lo que te plazca, disfruta cuanto quieras, pero no te olvides de algo, le dice, sobre todas esas cosas Dios te va a juzgar. Entonces hay que tener ese cuidado, porque Dios juzga a través de eso. Cuando Dios entonces manda a los babilonios, le dice al pueblo de Israel, les conviene cooperar, les conviene obedecer, les conviene someterse. Tienen que desalojar la casa, vayan con los babilonios, esténse ahí, oren por las... De hecho, ahí está el texto que leímos el viernes, de procurar la paz de la ciudad. Oren por ella porque su bienestar está en ella. ¿Dónde? En Babilonia iba a estar. Dios les dice en ese mismo capítulo 29 de Jeremías, mis pensamientos, lo que yo procuro hacer para ustedes es pensamientos de bien, voy a hacer el bien para ustedes. Tienen que estar ahí el tiempo que he determinado y voy a hacer el bien. Ahora, ¿quién los iba a cuidar ahí? Obviamente el poder de Dios estaba cuidándolos. Los que se rindieron vivieron, los que se rebelaron murieron. Sigue siendo lo mismo. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres ver las promesas de Dios cumplir en tu vida? Cuando Dios discipline, sométete, no te rebeles, doblégate, sométete a la voluntad de Dios. Y te va a ir bien a pesar de que vayan mal las cosas alrededor de ti. Que tu corazón en obediencia y total entrega al Señor se someta y Dios te asegura que todo va a estar bien, que todo va a terminar bien. Eso dice Dios. En Jeremías 38, 17 y 18 le dice al pueblo, todo va a finalizar bien. A nosotros nos lo dice en Apocalipsis, de que todo lo que estamos viendo, al final Apocalipsis nos dice en su mensaje final, no se preocupen, todo va a terminar bien para nosotros. Ese es el mensaje de Apocalipsis en resumidas cuentas. Dios va a triunfar, Dios va a cumplir. Dice el último capítulo de Apocalipsis, cielo nuevo y tierra nueva. Como empezó Génesis 1:1, termina Apocalipsis 22. Todo va a terminar bien, dice la Escritura. Empezó bien. Hubo descalabro para la humanidad, pero el último capítulo de la Biblia nos dice, todo va a estar bien, todo va a terminar bien. Jesús va a cumplir todo lo que ha prometido. Dios les repite vez tras vez al pueblo eso. Dios usa su poder, Él es todopoderoso, no solo para cuidar. En medio de la tragedia Él nos puede cuidar. ¿No le ha cuidado Dios en medio de esta pandemia? ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido lo malo quizá. Hemos perdido quizá nuestro exceso de confianza en nosotros mismos. Hemos perdido nuestra dependencia en cosas que no favorecían. Hemos perdido quizá nuestra indisciplina y nuestra inconstancia a buscar al Señor. Esta circunstancia que enfrentamos nos ha orillado de buena manera a buscar continuamente el rostro del Señor. Eso es bueno. Eso es bueno para nosotros, aunque los modos y formas no hayan sido quizá del todo agradables, pero al final Dios utiliza todo su poder para favorecernos y traer bendición. Dios influye magistralmente en Ciro, hace de Ciro su aliado, su siervo, aunque él no lo sepa. Hay muchos siervos de Dios, no en el amplio sentido quizá de la palabra, pero hay muchos siervos de Dios repartidos alrededor de nosotros y usted no tiene idea de por dónde Dios va a llegar. Quizá usted piense, es que usted no conoce mi situación, es que usted no sabe lo que yo estoy enfrentando.
No sabe lo que yo he esperado, lo que he confiado en Dios y no he visto resultado. Déjame decirle algo que el libro de Esdras dice. Cuando usted menos lo espere, quizás se cumpla el calendario de Dios y Dios le cumpla la promesa que le ha hecho. Que no necesita que usted esté de acuerdo con Él quizás del todo, que no necesita encontrarlo usted quizás fuerte, pero sí necesita que usted se encuentre, o sí requiere usted estar en la misma sintonía con Dios. Ciro, sin ser hombre de fe, se vuelve un aliado de fe para el Señor, o de un sirviente. Dios siembra sus planes en el corazón de Ciro, y Ciro los ejecuta como si fueran de él. Este aspecto de cómo Dios encamina los corazones para bien hace que la gente colabore a sus propósitos y que tomen decisiones y se cumpla la voluntad de Dios. Para mal hace que la gente que ha ofendido continuamente al Señor elija decisiones que los aceleran o los llevan directamente a su juicio. Judas es uno de ellos, por ejemplo. Lo que hizo estuvo mal, entregar a Jesucristo. Tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero como ha ofendido y vivía en tinieblas, hizo una decisión que hizo que se cumpliera una profecía en su vida. Fue y se mató, y luego en lo que se mató se rompe el gajo y se descalabra y se desparraman los sesos. Había una profecía para eso. ¿Qué llevó a Judas a eso? ¿Dios lo manipuló y lo llevó a hacer eso a la fuerza? No. Él eligió hacerlo. Así funciona la soberanía y el poder de Dios. El que elige lo bueno, Dios hace que tú tomes cada uno de los pasos necesarios para cumplir el propósito divino. ¿Sabe qué es lo más interesante? Que a veces ni nos damos del todo cuenta que algunas decisiones que hemos hecho es Dios que los puso en nuestro corazón. Va a decir Filipenses, Dios produce en nosotros el querer. Un día nos levantamos y decimos, hoy voy a hacer esto más por el Señor. Y lo hacemos. ¿De dónde vino eso si antes no lo habíamos hecho? Fue Dios quien lo puso ahí. Su poder trabajando a través de nosotros para hacer a través de nosotros que cumplamos sus propósitos. Lo mismo hizo en Ciro. Ciro fue un instrumento. Dios se sirvió. Entienda algo. Dios se sirve de todo lo que existe alrededor de nosotros para cumplir su propósito porque tiene el poder para hacerlo. Se sirve del poder político, se sirve del poder militar, del poder económico, del poder social. Todo eso lo toma y Él lo mezcla de acuerdo a sus propósitos y todo se encarrila hacia su voluntad. Nada de eso queda fuera de su voluntad. A veces tenemos la impresión por la forma en que nuestro mundo se dirige, como si Dios solo reinara en la iglesia y que allá afuera Dios no está reinando. Es una mentira eso. Dios sigue reinando afuera. Dios sigue decidiendo afuera. Lo que Dios encamina en cuestión de la historia no solo es para la iglesia, es el mundo entero que está bajo su dominio y su control. Dios no necesita que haya las situaciones propicias para obrar su voluntad. Él genera las situaciones propicias. Si usted piensa, para que se cumpla esta promesa de Dios en mi vida, necesita que las cosas estén de esta forma, de esta forma, de esta forma. ¿Sabe qué? Nada de eso es cierto. No necesita Dios que las cosas estén así. Lo único que Dios requiere y demanda de nosotros es que confiemos en Él, que esperemos en Él. E independientemente de cómo estén las circunstancias alrededor de nuestra vida, Él va a acomodar todo absolutamente para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Eso está mostrando en el libro de Esdras. Dice el primer libro de las Crónicas, capítulo 11. Leo desde la Nueva Biblia Viva del 2008. Tuyos son la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo cuanto hay en los cielos y en la tierra es tuyo. También el reino te pertenece y tienes el control de todo lo que existe. Esa es una gran verdad. ¿Por qué tiene el poder y el control de todo lo que existe? Va a decir el libro de Colosenses, Pablo va a decir, porque Él sustenta todo. Él paga por todo. El que paga manda, dicen. Él paga, Él pagó por todo. Y como Él pagó, y como Él construyó, y como Él diseñó, a Él le pertenece todo. Dice que su poder sustenta la creación. Como Él lo sostiene, tiene
judicialmente hablando, la absoluta decisión y gobierno. Finalmente, la tercera virtud no solo es que Dios es soberano, no solo que Dios es todopoderoso. La última virtud, atributo, que asegura que Dios va a cumplir sus promesas es que Dios es absolutamente fiel. Nunca pasa por alto. Usted y yo podemos olvidarnos de lo que Dios nos ha prometido, pero Él no se olvida de lo que nos ha prometido. ¿Se acuerda usted de algo que Dios le haya prometido en términos personales? Dios nos hace a veces, aunque la Escritura menciona promesas de carácter general, pero a veces Dios nos muestra en una manera muy tierna y amorosa promesas de la Escritura, pero en un tono personal. Dios no se olvida de lo que promete. Cerca de 7 décadas habían pasado en el pueblo de Israel en cautiverio. Probablemente hubo gente entre los israelitas que decían, nada ha cambiado, todo sigue igual, creo que no vamos a regresar. Quizá lo que Dios dijo ya no se va a cumplir. Algunos de ellos se sintieron cómodos. De hecho, es interesante, porque aunque la mayoría de ellos había aprendido la lección, cuando Dios manda disciplina, manda la escuela. La disciplina es una escuela. En la escuela que Dios te manda, quiere que dejes de ser rebelde, quiere que dejamos de idolatrar cosas, nosotros mismos, ídolos, quiere que aprendamos a confiar en Él. Lo que va a decir Deuteronomio 8, Dios quiere ver qué hay en nuestro corazón. ¿Cómo lo hace? A través de la angustia, la adversidad, Dios pone en evidencia qué hay en nuestro corazón. Si hay confianza en Él, si lo valoramos a Él, si lo atesoramos a Él, todo sale en evidencia. La aflicción es una escuela. La aflicción es la universidad para algunos, para otros es la primaria, para otros el jardín de niños, para otros es la secundaria, para otros es la prepa. Pero en todos y cada uno de ellos Dios obra a través de la disciplina. Y cuando Él manda, generalmente lo que Dios está buscando es que nosotros podamos conocerle mejor y que sus promesas puedan ser algo palpable. Dios usa en el primer año del gobierno de Ciro. Entendamos algo en relación a cómo Dios cumple sus promesas. Dios nos lleva paso a paso a través de sus promesas. Dios cumple gradualmente y progresivamente sus promesas. Dios no nos va a cumplir lo que Él nos ha prometido de sopetón. ¿Sabe por qué? Porque antes de eso necesita Dios trabajar en nuestras vidas, nuestro carácter, nuestro corazón, corregir nuestra mente, corregir nuestros deseos, corregir todo nuestro ser, renovarlo, restaurarlo. Si Dios nos cumpliera todas las promesas de golpe, en lugar de beneficiarnos, nos perjudicaría mucho. Él sabe en qué momento va a cumplir su promesa. No todo buen momento para nosotros es conveniente para que Dios cumpla una promesa. ¿Ha pensado usted, por ejemplo, en cuando era más joven y tenía más fuerza? ¿En qué invirtió su fuerza? ¿En qué invirtió sus talentos? ¿En servir a Dios, en honrar a Dios, en honrar a sus padres? ¿O en despilfarrar su vida, su juventud, su fuerza en situaciones que únicamente le han traído dolor y angustia? Dios sabe lo que necesitamos. Algunos los priva de salud porque sabe que a través de ello van a aprender a amarlo y a valorar lo que les ha dado. Vida, juventud, salud. Dios entiende esos aspectos. Su fidelidad no omite su justicia. Eso es algo que debemos entender. Y lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Lo está haciendo realidad en el libro de Esdras. Ciro está mostrando, Dios cumple y cumple siempre y a tiempo oportuno, y Él hace todo. Él genera, usa a crédulos y a incrédulos. Dios, para beneficiar nuestra vida, ha usado gente en la fe y gente fuera de la fe. Ambos han sido instrumentos en las manos de Dios para que Dios obre en favor nuestro distintos aspectos de sus promesas. ¿Cuántas veces no le sacó Dios a usted de un atoradero y no utilizó a veces gente cristiana? Y fue la mano de Dios detrás de ellos. Así trabaja Dios. Es un Dios que no se olvida, Él es fiel. Ciro no dice que sea un hombre de fe, pero él dice, Dios me mandó. Y como Dios me mandó, hago lo que Dios me pidió.
porque lo que Dios le está pidiendo es el mayor deseo de Ciro. Eso es algo que debemos entender también. La voluntad de Dios, para cuando alguien la va a cumplir, se manifiesta como el mayor deseo de su corazón. Aún los incrédulos, lo que más anhelan y sueñan, a veces Dios utiliza ese aspecto y lo encamina, influye y los mete a su plan. Y dentro de su plan ellos logran concretar su anhelo y hacen decisiones y acciones que lo único que hacen es confirmar una vez más: Dios encaminó, dirigió, gobernó y mostró su fidelidad en su amor, cumpliendo una promesa a través de la acción de ciertas personas, algunas de las cuales ni siquiera eran cristianas. Así trabaja nuestro Dios. ¿Qué es lo que Dios le ha prometido? Dios lo va a cumplir. A través de la iglesia, quizá una parte a través de la iglesia y otra parte de gente que ni es de la iglesia. Pero Dios va a usar todo lo que está en sus manos y todo lo que Él considere adecuado conforme a su voluntad para hacer sus promesas realidad. Porque al fin y al cabo, Dios no se olvida de ello. Al contrario, Dios cumple cabalmente sus promesas. Ni una jota ni una tilde, dice la palabra, va a quedar sin cumplir. Dios no dejó que ninguna palabra de sus profetas, lo aclara desde el versículo 1. Dice: Dios mueve la historia, mueve al emperador más poderoso de aquel momento. Ni cristiano era, ni hombre de fe, pero lo movió, influyó, lo tomó, lo hizo su aliado, lo puso de su lado e hizo que cumpliera el propósito de Dios y beneficiara a una pobre gente que no tenía la más mínima esperanza. No tenían recursos, ejércitos, fuerza, poder, absolutamente nada. Eran una minoría olvidada, pero a Dios no se le habían olvidado. Los toma y los regresa a casa. ¿Qué es lo que necesitamos que Dios restaure en nuestras vidas? Dios lo va a hacer. Hay cosas que necesitamos que Dios restaure. Hay promesas divinas que anhelamos que Dios las haga completas en nuestra vida. Cree en el Señor Jesucristo, dice el Nuevo Testamento, y serás salvo tú y toda tu casa, le dijo el apóstol Pablo al carcelero. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos que Dios nos haga una misma promesa de esas? Que veamos a todos los de casa rendidos a sus pies. Es una promesa que Él va a cumplir. Con o sin nosotros, con o sin la iglesia, Dios la va a cumplir. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Tiene los recursos para hacerlo. Quizás uno diga: es que quizás no he orado tanto, no me he metido tanto con Dios, entonces probablemente eso impide que se cumpla. Déjeme decirle algo: eso no lo va a impedir. No lo va a obstaculizar. Dios lo va a hacer. Solamente esperemos y confiemos. Aguardemos pacientemente a lo que Dios va a hacer. Así y otras promesas más, Dios nos va a mostrar. Eso sí, cuando Dios empiece a cumplir sus promesas y nos vaya revelando o nos vaya mostrando lo que está haciendo, va a ser evidente. No nos va a quedar lugar a dudas de que es Dios quien está trabajando. La hermana Patti decía el viernes que cuando Dios se mueve, aunque la gente a veces atribuye a otros factores y situaciones, pero usted y yo que amamos a Cristo y que sabemos que todo procede de nuestro Dios, para nosotros no es la gente. Agradecemos a Dios por la gente, reconocemos el esfuerzo de la gente, pero sobre ellos está alguien más grande obrando en nuestro favor. Siempre ha sido así. Hasta el último día de nuestras vidas siempre va a ser así. Dios va a estar detrás de todo en favor nuestro, aunque tenga un rostro terrenal, pero es Dios sobre ellos. Y por esa razón, el nombre de nuestro Dios sea bendito. Cuando Dios cumpla sus promesas, ¿sabe qué espera? Su propósito es transformar, limpiar, santificar, hacernos crecer, llevarnos a la madurez. Ninguna promesa de Dios se cumple sin llevar a cabo estos propósitos. Si Dios va a cumplir una promesa en tu vida, entonces tu vida va a reflejar transformación, madurez, santidad, crecimiento. Se va a ver en evidencia. ¿Cómo saber que Dios está cumpliendo algo en mi vida y que lo va a llevar a final cumplimiento todo?
cuando yo vea que mi carácter es transformado. No estoy diciendo cuando yo transforme mi carácter, no, cuando Él transforme mi carácter. Yo sé que usted ha experimentado esto. Lo que antes no podía hacer, ahora lo puede hacer. Y usted no hizo nada espectacular para que eso sucediera, porque fue la mano de Dios quien le produjo eso en el corazón. Bien ora el salmista en el Salmo 51. Él no dice, quiero ser limpio, Señor. Él dice, crea en mí un corazón limpio, porque así funciona el mundo de la madurez cristiana. ¿Quiere usted ser maduro? Usted no lo puede producir, Dios sí. Entonces pídale a Dios que produzca en su vida. Pero las promesas de Dios, ¿sabe que son ganchos? Todas las promesas de Dios son ganchos para acercarnos a algo mucho mayor para nuestras vidas. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 verso 13 dice de la siguiente forma: si no somos fieles, Él se mantiene fiel a nosotros, porque no puede faltar a su promesa. Ese es nuestro Dios. Voy finalizando con esto. Ciro no era judío, pero Dios obró por medio de él para hacer que los judíos retornaran a su tierra. Ciro dictó un decreto permitiendo su retorno y les dio protección, dinero y los artículos del templo que Nabucodonosor había tomado. Cuando se enfrente a situaciones difíciles y se sienta rodeado, abrumado, dominado, recuerde que el poder de Dios no está limitado a nuestros recursos. Él puede usar a cualquiera para cumplir sus planes. Sigue diciendo el comentarista de la Biblia Diario Vivir: cuando cambiaron las actitudes y los deseos del pueblo, Dios terminó con la disciplina y le dio otra oportunidad para regresar a casa y volver a intentarlo. Pablo nos recuerda que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad en Filipenses 2:13. Hacer la voluntad de Dios comienza con nuestros deseos. Estamos dispuestos a ser humildes. Estamos dispuestos y abiertos a las oportunidades que Dios nos da y a movernos en esa dirección. Pidamos a Dios que Él nos dé el deseo de seguirlo y estar más cerca de Él. Le invito a ponerse sobre sus pies. Y quiero concluir con este texto. Números capítulo 23, verso 19. Leo desde la Nueva Traducción Viviente, con parte de la traducción Palabra de Dios para Todos. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Esa es la pregunta que tenemos que respondernos. ¿Qué le ha prometido el Señor que Él no ha hecho? ¿Qué ha dicho y que no ha cumplido? Nuestro Dios no es como nosotros. Él no envejece, Él no se cansa, Él no falla, Él es invencible, Él no está limitado, Él no está atrapado, Él es sabio e infinito. Señor, estamos delante de ti agradeciéndote tu gran bondad. Gracias porque tú vas a llevar a feliz término tus propósitos en nuestra vida, porque tú gobiernas perfectamente sobre toda nuestra vida, sobre todo este universo, Señor. Lo reconozcamos o no, Señor, entendamos o no entendamos adecuadamente, tú sigues siendo Rey, Padre sobre todo. Tú sigues siendo Rey de reyes y Señor de señores, dice tu palabra. Tu perfecta voluntad se sigue cumpliendo. Aunque no sea evidente todo el tiempo para nosotros, tras bambalinas, tu obra se cumple a la perfección, Señor. Gracias te damos porque sigues trabajando. Aun cuando nosotros quizá, Padre, desfallecemos, nos agotamos, nos cansamos, o quizá nos olvidamos de las promesas que nos has hecho. Sin embargo, tú no te has olvidado de ellas. Lo que tú has prometido para nuestras vidas lo has ido cumpliendo. A su justo tiempo, conforme a tu calendario, Señor, lo seguirás haciendo y lo has hecho en nuestras vidas. Gracias porque podemos esperar confiadamente en tu poder y descansar en Él. Gracias porque a través de Él nos has cuidado y nos has protegido y aún nos vas a seguir protegiendo hasta el último día de nuestro respiro y aún mucho más allá de esta vida, Señor. Tu amor, tu gracia, tu favor, tu bendición sobre nuestras vidas
va a ser eterna, Señor. A través de Jesucristo nos has concedido la vida eterna, Padre. Gracias por ello. Gracias porque eres fiel, Padre. Gracias porque no depende de nosotros que tus promesas sean una realidad en nuestra vida, aunque tú nos invitas y esperas que correspondamos tu amor. Gracias porque todo está fundado sobre tu fuerza, sobre tu sabiduría, porque los cimientos y la garantía de que se cumpla todas las promesas para nuestras vidas, nuestras familias, para nuestras congregaciones, Padre, nuestras ciudades, nuestro país, nuestro mundo, no depende de nosotros, sino de ti, Señor. Tú quien tiene poderes y recursos ilimitados. Tú quien creas, oh Dios, de la nada lo que tú quieres y haces conforme a tu propósito. Que aunque haya muchos pensamientos, muchas voces, al final solo la tuya prevalece, Señor. Gracias por todo eso. Gracias por ser nuestro Señor. Gracias por gobernar nuestras vidas y el mundo en el que vivimos. Gracias porque podemos reposar y descansar en ti. Gracias porque tú no eres como nosotros, que se olvide, que se canse o que mienta o que cambie de parecer. Gracias porque todo cuanto has hecho y lo que has prometido lo vas a cumplir hasta la última palabra, Señor. Todo lo que nosotros podemos encontrar en la Escritura es una prueba palpable. Aún la historia, Señor, nos habla de tu gran fidelidad y de que tú siempre vas a cumplir y siempre cumples con lo que has dicho y prometido. Que nuestra vida pueda reposar en eso, recordándote, Señor, recordar que tú eres soberano, todopoderoso y fiel a sus promesas. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento. Un momentito, permítame.